Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra reflexión la encontramos hoy en Mateo 22, versículos 19 al 21. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos muestra en este día nuestra responsabilidad como ciudadanos. Estos líderes religiosos estaban, sí, sometidos al gobierno romano, pero necesitaban ser responsables ante el gobierno romano pagando los impuestos. Muchos se oponen a pagar impuestos, pero es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dice la Escritura en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Alguien pudiera decir: no, pero si la autoridad nos impone cosas que son contrarias a los principios de Dios. Eso es muy diferente. La Escritura también nos responde en Hechos 5:29 cuando los discípulos dijeron: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero no podemos mezclar las dos cosas. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos ante las autoridades establecidas donde estamos viviendo y no podemos ir en contra de ellas porque estamos dando un mal testimonio. Ahora, si esas autoridades atentan contra los principios de Dios, ahí sí se aplican esas palabras que es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús menciona que nosotros necesitamos ser responsables ante las autoridades, pero no descuidar nuestra responsabilidad también ante Dios. Él dijo: den a César, pero den también a Dios. En Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, el Señor nos recuerda que hay necesidad de un compromiso ya establecido de Dios con el hombre. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Como cristianos tenemos una responsabilidad ante nuestro Dios. Necesitamos ser responsables en nuestros diezmos y ofrendas, devolver lo que es de Dios, pero también responsabilidad devolviendo lo que es del gobierno. No intentemos irnos por otro camino que no sea el de un cristiano responsable. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.